y Ceci eh, en estas 2 semanas que nos van a estar dando las conferencias, así que muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar de enfermedad infiltrativa cardíaca y un abordaje sistemático. Julián David, muchísimas gracias, bienvenido a la conferencia y a usted y a todo el grupo de Valladolid, muchas gracias por participar. Adelante, por favor. Tiene el micrófono apagado, Julián. Ahí me escuchan bien. Ahora sí, sí, señor. Bueno, muchas gracias a la Fundación Cardioinfantil por esta invitación y por permitir pues, la educación continua de todos los fellows de cardiología. Hoy vamos a hablar sobre pues, enfermedad infiltrativa, un abordaje sistemático para un diagnóstico adecuado. Vamos a abordar un caso clínico. Vamos a iniciar el caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 68 años que es origen y procedente de Cali. Él ingresa con un cuadro clínico de 8 meses de evolución, consistente en disnea progresiva. Ahora desde pequeños esfuerzos, en NIHA 3, previamente refiere a una clase funcional 1-2, asociado a eso un edema de miembros inferiores progresivo. Ahorita se presenta como un edema grado 3 y una distensión abdominal donde le habían hecho una impresión diagnóstica de una citis. En revisión de síntomas por sistema, el paciente refiere unas parestesias en manos y pies y niega infecciones recientes, tos, fiebre o pérdida de peso. En los antecedentes personales, el paciente pues, no tiene ningún antecedente de relevancia, sin embargo, debido pues, a la larga evolución de este cuadro clínico, el paciente ha consultado de manera particular, de forma extrainstitucional, a diferentes médicos que le han recomendado y pues uno de ellos le recomendó este manejo farmacológico de pantoprazol, nebivolol, furosemida debido pues, a unos estudios que ya les voy a mostrar que le solicitaron. En alérgicos niega, quirúrgicos no tienen ningún antecedente y familiares tampoco. Es importante mencionar que el paciente, pues este medicamento lo lleva tomando 2 semanas previo a la consulta y pues realmente no toleró el nebivolol en estas 2 semanas, por lo cual lo suspendió de forma a los pocos días de haberlo iniciado. Entonces, en las consultas previas extrainstitucionales realizan un ecocardiograma transtorácico, el cual reporta una función sistólica del ventrículo izquierdo deprimida, con un ventrículo izquierdo sin alteraciones en la contractilidad segmentaria, y hay una disfunción diastólica grado 1. Asimismo, se reporta una insuficiencia valvular mitral moderada, con un leve crecimiento del aurículo izquierdo, y lo que más llama la atención es que reportan una hipertrofia miocárdica concéntrica calificada de moderada versus una enfermedad infiltrativa. Debido a los hallazgos de este ecocardiograma, pues se le recomienda al paciente consultar a un nivel, una institución de nivel 3 o 4, por lo cual ingresa pues a la Fundación Valladolid. También se le realiza una ecografía de abdomen total, donde se evidencian 3 hallazgos importantes: una hepatomegalia, un líquido libre en cavidad abdominal y unos cambios de nefropatía crónica. Se hacen unos estudios donde se evidencia una elevación de las pruebas de función renal, realmente la creatinina en 1,9, y una elevación de las pruebas hepáticas con unas transaminasas en 50 y 64, una fosfatasa alcalina también elevada, y unas bilirrubinas con un patrón principalmente de elevación de las presas de la bilirrubina indirecta. Entonces el paciente ingresa pues, a nuestra institución con unos signos vitales, una tensión arterial de 122/87, una frecuencia cardíaca de 82, una respiratoria de 20, saturando dentro de límites de normalidad. Lo que llama la atención al examen físico realmente es un abdomen que presenta ascitis con una hepatomegalia grado 3 y un edema grado 3 en miembros inferiores con una fobia positiva. A los paraclínicos de ingreso se les realiza un hemograma que pues no hay anemia, no hay alteraciones también en la parte celularidad blanca, plaquetas normales, una función renal que también hay una elevación de la creatinina, pero había descendido respecto a los estudios previos, y pues una función hepática que también está levemente elevada. Le toman un NT-proBNP que sale marcadamente elevado en 7.461. Le realizan un electrocardiograma. El electrocardiograma pues podemos evidenciar una bradicardia sinusal con un bajo voltaje en las derivadas frontales y además un patrón de pseudo-Q en B1, B2 y B3 con unas alteraciones en la repolarización principalmente pues en B5, B6. Se le realiza este ecocardiograma
paciente, donde observamos pues un ventrículo izquierdo no dilatado con una marcada hipertrofia concéntrica, unas paredes severamente engrosadas, las cuales tienen un aspecto moteado y pues se le hace una medición del grosor de la pared posterior del ventrículo izquierdo y podemos ver que mide 21 milímetros. Asimismo, en el eje corto podemos ver pues, el marcado engrosamiento que se tiene en el ventrículo izquierdo y pues hay un pequeño derrame pericárdico en esta proyección. También cabe resaltar pues, un engrosamiento aquí en la pared libre del ventrículo derecho. Se le realiza un estrés longitudinal donde hay una disminución importante del estrés longitudinal, donde da menos de 6 puntos. Eso pues habla del compromiso severo del strain, donde se observa pues que en los segmentos apicales tiene un strain mayor que en los segmentos basales, y pues esta es la característica propiamente que se describe como un ojo de buey o una bandera de Japón. Asociado a esto pues también hay unas alteraciones en las ondas pues, del strain. En el eje apical de 4 cámaras es importante mencionar pues, que hay una dilatación marcada, principalmente aquí se ve la aurícula derecha, pero es una dilatación biauricular con un engrosamiento que ya lo hablamos, y esta es una proyección modificada en la cual se hace la medición del sector interauricular y esta medición corresponde a 5.35. Cabe mencionar que el engrosamiento de este septo interauricular es una característica de un valor predictivo positivo alto para infiltración. Hay una disfunción también del ventrículo derecho con un TAP6 disminuido y el reporte oficial pues, del ecocardiograma sale que el ventrículo izquierdo pues, no tiene una dilatación con una hipertrofia concéntrica y una fracción de eyección del 30% con medida por auto-EF, un estrés longitudinal severamente disminuido en menos de 6.1, aurículas severamente dilatadas, ventrículo derecho con contractilidad global disminuida, una PSAP de 29 que habla asociado a una insuficiencia severa, la válvula tricuspide, un derrame pericárdico pequeño y una moderada dilatación de la aorta. Con estos hallazgos, pues se hace la sospecha diagnóstica de una amiloidosis y queremos mencionar aquí este algoritmo diagnóstico donde pues, vamos a evaluar cada uno de los componentes que de esta enfermedad, la sospecha de esta enfermedad y pues si todos los estudios nos arrojan pues que el paciente cursa con esta entidad. Entonces, dentro de este abordaje de este algoritmo, pues lo primero que debemos hacer es caracterizar unos signos y unos síntomas, las alteraciones electrocardiográficas y la aproximación inicial siempre que lo vamos a tener a través de un ecocardiograma o en algunos casos pues en entidades de mayor nivel pues la posibilidad de tener una resonancia magnética. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que se van a asociar o que van a permitir pensar en la posibilidad de una enfermedad infiltrativa tipo amiloidosis? Pues en esta revisión del 2020, García y Pavia, que son los doctores de la Puerta de Hierro en España, que manejan bastante pues, la parte de la amiloidosis, proponen que lo primero que se debe pensar es cuando encontramos un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo mayor a 12 milímetros, asociado a una o más de las siguientes entidades. Falla cardíaca en pacientes mayores de 65 años, pacientes que presentan asociado a la anterior estenosis aórtica y que tengan más de 65 años, que estén hipo o normotensos y previamente eran hipertensos, si hay un compromiso del sensorio, disfunción autonómica, presencia de polineuropatía periférica, proteinuria, quimosis en piel, túnel del carpo bilateral, ruptura del tendón del bíceps. Vamos a ver cuál de estas pues, presenta nuestro paciente. La primera de ellas pues, es un paciente que tiene más de 65 años y que se presenta en el curso de una falla cardíaca. Además de eso, observamos en el ecocardiograma que hay una disminución del estrés longitudinal, una disminución del voltaje del QRS y un aumento de la masa ventricular. La presencia de SES2Q en el electrocardiograma, que lo vimos en DB1 a B3 y alteraciones en la conducción AB. Después, pensando en las parestesias que presentaba en manos y pies, pues se interroga la posibilidad de una polineuropatía periférica o la posibilidad de un síndrome del túnel del carpo bilateral y se le decide realizar una electromiografía de 4 extremidades.
Esta electromiografía concluye que se trata de un estudio anormal compatible con polineuropatía mixta de predominio desmielinizante en las 4 extremidades. Cuando vemos otros componentes de estas banderas rojas que nos hacen pensar en esta cardiopatía infiltrativa, algo que leemos con frecuencia es la ruptura del tendón del bíceps. Cuando se va a examinar el paciente, pues vemos este signo que se llama el signo de Popeye. Pues se trata simplemente de se produce por la ruptura del tendón largo del bíceps con un desplazamiento tendinoso y con unos cambios atróficos tempranos de la cabeza larga del bíceps que son corroborados pues, a través de la ecografía. También asociado a esto, pues hay una ruptura completa del tendón subescapular y una ruptura completa del tendón supraespinoso con desplazamiento del cabo proximal. ¿Qué otros banderas rojas o qué otros signos y síntomas uno podría que pudiera encontrar en los pacientes que pudieran sugerir la presencia de cardiopatía infiltrativa? Pues, por ejemplo, la polineuropatía se presenta principalmente en amiloidosis por tipo ATTR o por transtiretina. La disautonomía también se puede producir en ATTR, pero pues, puede estar presente en ATTR o en AL. La presencia de equimosis, cutis laxa, macroglosia, por ejemplo, que también en muchos casos pensamos que debe estar presente, pero realmente es más una manifestación más propiamente de la amiloidosis tipo AL. Síndrome de túnel de carpo bilateral, ruptura del tendón del bíceps, como ya lo habíamos hablado. En la parte pues, asociada a eso, presencia de insuficiencia renal, la presencia de proteinuria, los cambios electrocardiográficos que ya habíamos comentado, y pues estos son realmente las banderas rojas que tiene nuestro paciente en este momento. Aquí en rojo quiero manifestar dos aspectos que son bastante importantes y que al tenerlos tienen un valor predictivo positivo alto para la presencia de entidades como la amiloidosis, que es una desproporción en los niveles de ProBNP en relación al grado de falla y la presencia de troponinas persistentemente elevadas. Esto está presente en cualquiera de los dos tipos, ATTR o AL. Adicionalmente, pues unos hallazgos ecocardiográficos que ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, todo esto, realmente estas banderas rojas que proponen como screen inicial de la amiloidosis, pues podemos ver que el paciente cursa con todas estas entidades que pueden hacer sospechar y quisiera hacer pensar que necesitamos estudios adicionales. Entonces, ya tenemos unos signos y síntomas, un electrocardiograma que ya lo mencionamos, y pues el ecocardiograma que ya también lo habíamos mencionado. Sin embargo, es importante mencionar que pues en este estudio publicado en el 2020 es un estudio donde también participó Puerta de Hierro España. Son 3 centros especializados, uno en Londres, uno en Italia, y Puerta de Hierro España, que también son los que le mencionaba el otro algoritmo. Pues realmente el diagnóstico de la amiloidosis se debe hacer un diagnóstico con una muestra de otro tejido asociado pues, a hallazgos típicos de amiloidosis cardíaca, ya sea en el ecocardiograma o en la resonancia, sin que esto pues, sea sin que estas alteraciones pues, sean explicadas por otra entidad. Definitivamente el ecocardiograma pues, es el examen que todavía pues, contamos como primera línea en cuanto al diagnóstico imagenológico. Y pues, ¿qué pretende este estudio? Este estudio realmente toma 1.187 pacientes, en los cuales pues se le hace unas mediciones de parámetros ecocardiográficos. Adicionalmente a eso se le hacen mediciones de ProBNP, cadenas livianas, inmunofijación en suero, electroforesis, inmunofijación en suero de orina, biopsias de tejido, presencia de resonancias magnéticas, y lo que hace es comparar estos resultados de paraclínicos y imagenológicos asociados pues, a los cambios ecocardiográficos que ellos encuentran. De los pacientes que ellos incluyeron, pues, realmente 57% tenían amiloidosis cardíaca, 332 tenían un tipo de amiloidosis tipo AL, 339 tenían amiloidosis ATTR, de los cuales 200 eran wild type y 139 la variante. Habían otros tipos de amiloidosis, tipo AL, 172 casos y 64 con amiloidosis sin compromiso cardíaco. Entonces ellos proponen estos scores en los cuales, ya sea si usted está sospechando una amiloidosis tipo AL o una amiloidosis tipo ATT por transtibretina. Y entonces, dependiendo de cada uno de lo que usted está sospechando, pues va a evaluar unos parámetros ecocardiográficos.
En caso de AL, pues se va a medir el grosor de la pared relativa, si es mayor a 0,52, una relación E' mayor a 10, un TAPS menor a 19 y un estrés longitudinal que sea mayor a menos 14. En el caso de las amiloidosis por transtiretina, realmente pues, se hace la medición de también el grosor de la pared relativa, pues aquí mayor a 6, a 0,6, una relación E' mayor a 11, un TAPS menor o igual a 19 milímetros. También tenemos el estrés longitudinal, pero aquí es mayor o igual a menos 13. Y aquí es una relación entre el strain a nivel apical y a nivel basal, si es mayor a 2,9. Cuando trasladamos estos scores a nuestro paciente, pues realmente vemos que si le aplicamos el score de amiloidosis tipo AL, pues el paciente tiene un RWT mayor a 0,52 que le da 2 puntos. No se logró sacar la relación debido pues, a una alteración en las ondas que da a nivel ecocardiográfico, un TAPSE menor a 19 que lo tiene en 14 y un estrés longitudinal que también está severamente disminuido. Con esto, el paciente tiene 4 puntos. Entonces, cuando definimos, cuando ya tiene 4 puntos, entonces nos vamos a estos otras opciones. Entonces, decimos que si el paciente tiene menos de un punto, realmente la probabilidad de amiloidosis tipo AL es baja o es poco probable. Si tiene entre 1 y 4 puntos, queda en una zona gris, donde tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 43%. Y recomiendan realización de test adicionales y si tiene más de 5 puntos, pues con una gran especificidad, 98%, el paciente tiene una alta probabilidad de tener una amiloidosis tipo AL. Entonces el paciente nosotros con 4 puntos realmente pues va a quedar en esta zona gris y en donde se requiere pues de estudios adicionales. Cuando le hacemos el score por amiloidosis tipo por TTR, pues vemos que el paciente cumple con algunas características de estos parámetros ecocardiográficos y cuando le hacemos la relación entre el ápex y la base del estrés longitudinal, pues nos da 2,7, que es este que muestra como SAP, y en conclusión el paciente tiene 6 puntos. Cuando hablamos de amiloidosis tipo por TTR, cuando el paciente tiene menos de 2 puntos con una sensibilidad del 98%, el paciente poco probable que tenga una amiloidosis cardíaca. Si tiene entre 2 y 7 puntos con una sensibilidad del 61%, una especificidad del 27%, el paciente pues, requiere estudios adicionales para complementar si realmente cursa o no cursa con una amiloidosis tipo ATTR. Y si tiene más de 8 puntos, realmente con una gran especificidad, también podríamos decir que el paciente puede cursar con gran probabilidad una amiloidosis cardíaca. En este caso, nuestro paciente tiene 6 puntos y nuevamente pues queda en la zona gris en donde necesitamos estudios adicionales. Entonces complementamos con una cardioresonancia y en esta cardioresonancia vamos a ver pues este primero donde pues, vamos a ver un gran engrosamiento del ventrículo izquierdo, una hipertrofia simétrica severa con una disfunción global moderada y asimismo pues vamos a encontrar una dilatación importante de la aurícula izquierda. Cabe mencionar, si bien esta es una producción para ver principalmente el ventrículo izquierdo, pues aquí en el ventrículo derecho también hay un engrosamiento importante de la pared libre del ventrículo derecho. Cuando realizamos el eje corto, pues vemos que también hay un engrosamiento pues a nivel de todo el miocardio y con un engrosamiento pues de los músculos papilares y de los músculos trabeculares. También hay un compromiso de la pared libre del ventrículo derecho y hay un pequeño derrame pericárdico, que es este acá. En esta proyección del tracto de salida del ventrículo derecho, pues también podemos evidenciar a una disminución de la contractilidad global y un engrosamiento de la pared libre del ventrículo derecho, tanto de la pared anterior como del tracto de salida. Se me olvidaba mencionarles, perdón, en esta proyección del ventrículo izquierdo también que hay un compromiso severo de la función del ventrículo izquierdo. Como lo podemos observar aquí en los cinevideos. Entonces, pues estas alteraciones las tenemos que caracterizar un poco mejor y para eso nos sirve el mapa de T1 nativo. El mapa de T1 nativo pues, es una técnica en la cual una señal pues, cuantitativa del miocardio se mide antes o después de la administración del gadolínio. Entonces,
Cuando se hace el T1 nativo, previo a la administración del gadolínio, pues esto se mide por milisegundos y nos permite evaluar este engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo. Normalmente se considera que un T1 nativo elevado pues está por encima de 1050. Sin embargo, en este paciente podemos ver que el T1 nativo nos da 1169. Cuando cambiamos la proyección a esta proyección de 4 cámaras, realmente también podemos observar que el T1 nativo a nivel del ventrículo izquierdo nos da 1200, es decir, está severamente elevado. Y hasta el nivel del septo está de 1157, que también está severamente elevado. Cuando evaluamos las imágenes posterior al realce de gadolínio, pues realmente existe una limitación para la adecuada anulación del miocardio con una marcada hipointensidad del pulso sanguíneo, y podemos ver que en este eje corto el miocardio realmente se observa como un signo que se llaman los signos de cebra. ¿Eso qué significa? Hay una captación realmente del gadolínio en parches. Podemos observar que hay líneas hipointensas y líneas hiperintensas, tanto de la parte de subendocardio y del epicardio. Y pues esta característica de captación en parches pues va a ser muy sugestiva de la presencia de depósitos amiloides. Pues realmente también se debe evaluar el comportamiento del pulso sanguíneo, donde se va a ver hipointenso, que esto no debe verse así hipointenso, y se debe pues a que el gadolínio que debe estar circulando se queda pegado a los depósitos amiloides, y eso hace que no haya señal en el pulso sanguíneo y se vea hipointenso o negro, como lo vemos aquí. Esto pues es un derrame pericárdico, y acá podemos también observar que hay este patrón de cebra o captación en parches, como ya les mencionaba, ¿sí? Que compromete tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Cuando se evalúa el mapa T1 posgadolínio, pues realmente esta predicción, realmente lo que se pretende es evaluar el volumen extracelular, y en este caso podemos ver que el volumen extracelular está severamente aumentado, alcanzando 72%, donde la normalidad de volumen extracelular es menor del 30%. Entonces ya tenemos un cuadro de signos y síntomas, unos cambios electrocardiográficos, unos cambios en el ecocardiograma, unos score que hicimos a este nivel, y los cambios de una resonancia magnética. Todo esto pues nos hace pensar en la posibilidad de una amiloidosis cardíaca, pero debemos continuar con el algoritmo para determinar qué tipo de amiloidosis es. Este algoritmo que se lo describe pues estos autores nos recomiendan a este nivel la realización de test hematológicos para descartar pues policlonalidades o presencias de amiloide sistémico, y la realización de una gammagrafía con pirofosfato que tenemos en la institución. Cuando se realizan los test hematológicos en el paciente, pues vemos que se le hacen cadenas livianas lambda que dan 32 kappa 95, una relación que está en 2.9, uno podría decir que está levemente aumentada. Las mediciones de inmunoglobulinas, pues realmente la IgA y la IgM son normales, con una IgG que está discretamente elevada, pero las inmunificaciones en suero y en orina son no detectables. Cuando se realiza una electroforesis de proteínas, pues realmente hay una ligera disminución de la región albúmina, así como moderado aumento de las características policlonales en la región gamma, que corresponde pues, al 26%, y no hay picos monoclonales. Se le solicita una valoración a hematología, quien complementa los estudios a través de una aspirada biopsia de médula ósea. Se realiza una citometría de flujo, pero esta citometría realmente no muestra evidencia de infiltración por neoplasia de células plasmáticas. Entonces, con todos estos estudios, hematología revalora al paciente y considera pues, que el paciente no cumple con criterios del 2014 para mieloma múltiple o amiloidosis sistémica tipo AL. Y ellos piensan que el cuadro se orienta más hacia una probable amiloidosis cardíaca por tipo ATTR. Entonces, el algoritmo, ya tenemos los test hematológicos que son negativos, unos signos y síntomas que son sugestivos, y vamos a completar la parte de la gammagrafía con pirofosfato. Cuando se realiza la gammagrafía con pirofosfato, esto es una imagen del paciente, donde lo que permite la gammagrafía con pirofosfato realmente es una aplicación de una puntuación que es basada en la captación pues, directamente del trazador, y se compara con la parte del hueso, que en este caso sería la reja costal. Cuando hay un aumento en la captación, ¿sí?, del miocardio, pues se caracteriza por unos grados, que son grados que se consideran
0, 1, 2 y 3. Esta es la gamografía pues, del paciente. Pues realmente hay una captación anormal pues, a nivel de la silueta, a nivel del nivel cardíaco, donde hay una disminución de la captación a nivel de las estructuras óseas adyacentes. Y en estas imágenes pues, podemos ver que a medida que se vuelve más amarillo, incluso blanco, y es donde hay una mayor captación del trazador, y cuando se vuelve negro es una menor captación. Vemos pues que todo el miocardio capta de manera homogénea, siendo pues con mayor compromiso a nivel del septo interventricular. Cuando se hace el análisis de las imágenes combinadas, pues realmente también podemos ver el mismo comportamiento. Esto es simplemente con la misma demostración, pero a través de otros colores. A medida que vemos que se vuelve más rojo, pues hay una mayor captación del radiotrazador, y vemos pues que definitivamente el miocardio tiene una alta captación del radiotrazador, que cuando lo comparamos con la parte de las costal o del hueso costal, pues hay una gran diferencia. Esto es algo muy similar. Entonces, con todo eso, la parte de medicina nuclear nos considera que tiene un score Perugia de 3, que es el más alto que podemos obtener, porque hay una gran captación respecto al hueso adyacente. Entonces, si ya tenemos signos y síntomas test hematológicos negativos y una gamografía con SPECT con pirofosfato nos da 2 o 3, realmente nos estamos frente a una gran posibilidad de una amiloidosis cardíaca. Y uno podría complementar pues, la parte del test cinético para determinar si se trata de una amiloidosis tipo ATTR wild type o una ATTR variante. ¿Cuál es la importancia de este algoritmo? Realmente, si no tuviéramos que la gamografía da un grado 0 de captación y los test hematológicos son negativos, realmente la posibilidad de una amiloidosis cardíaca, ya sea ATTR o AL, realmente es poco probable. Si la sospecha persiste, pues considerar la biopsia de tejido comprometido para poder evaluar si hay, pues vamos a ver que la tinción propiamente en verde manzana. Si tenemos una gamografía de grado 1 a 3 y los test hematológicos son negativos, pues ya vimos que 2 o 3 nos da alta probabilidad de ATTR, pero si es un grado 1, realmente necesitaríamos una confirmación histológica cardíaca o extracardíaca para realizar el diagnóstico de la amiloidosis. Si tenemos una gamografía negativa con los test hematológicos positivos, pues recordemos que la amiloidosis tipo cadenas livianas o AL, realmente este es su mayor comportamiento y pues va a haber un compromiso más sistémico. Si tenemos una resonancia negativa, pues realmente la amiloidosis es poco probable, pero si tenemos cambios en la resonancia o es no concluyente, realmente necesitaríamos confirmar la presencia de esta enfermedad a través de histopatología. Si la gamografía da de 1 o 3 con test hematológicos positivos, vemos que hay 2 compromisos bastante marcados, pues podríamos estar frente a varias entidades. Primero, la posibilidad de una amiloidosis por ATTR asociada a una amiloidosis tipo AL, o pues, podríamos estar hablando de un cuadro de una amiloidosis por ATTR asociado a un MGAS. Pues ahí necesitaríamos estudios complementarios y la ayuda pues, multidisciplinaria en conjunto con hematología, y además de eso una confirmación histológica. Entonces el diagnóstico de amiloidosis, pues realmente en la mayoría de casos siempre se va a necesitar demostrar a través de la biopsia del tejido y la inmunistoquímica. Esto va a ser válido para todo el tipo de amiloidosis, excepto para la ATTR. En algunas publicaciones vamos a ver que la ATTR pudiera estar exenta de la realización de biopsia pues, endomiocárdica. La demostración del tipo amiloide pues, es esencial, ya que una amiloidosis no AL pues, puede cursar concomitante con una discrasia de células plasmáticas, y ahí es donde necesitamos diferenciar esto de manera adecuada. Y pues el diagnóstico invasivo se confirma a través de una tinción que se llama el rojo Congo. Se hace pues en el caso para las biopsias endomiocárdicas y va a tener en este moteado que estamos viendo acá, que realmente pues es el verde manzana, que se hace a través de una lente birrefringente por microscopía de luz. A este paso, este es el algoritmo que les mencionaba previamente, donde hay dos caminos, uno que se llama el invasivo y otros que le llaman el no invasivo. Este no invasivo solamente es para la sospecha de amiloidosis por ATTR.
y este camino invasivo es para cualquier tipo de amiloidosis. Si estamos sospechando otro tipo de amiloidosis, pues realmente la necesidad de hacer una biopsia cardíaca o la realización de una biopsia extracardíaca que sea positivo para depósito amiloide asociado a unos cambios ecocardiográficos o de resonancia que me hagan sospechar esta entidad. ¿Cuál es el rendimiento de la biopsia de tejido graso, por ejemplo, que es la que más frecuentemente se hace? Pues realmente, si estamos frente a una amiloidosis por ATTR wild type, pudiéramos tener positiva la biopsia de tejido graso hasta en el 15% de los casos. Si estamos hablando de una amiloidosis ATTR variante, hasta el 45% de los casos. Y si estamos hablando de una cadena ligeras, hasta el 84%. Es por eso que en este tipo de amiloidosis es muy importante la realización de estudios histopatológicos. En la parte no invasiva, realmente, recordemos, solamente para tipo ATTR, y pues vamos a necesitar tres condiciones. Uno es la presencia de captación grado 2 o 3 en la gammagrafía con pirofosfato, como la vimos en el paciente, una presencia de inmunofijación y cadenas libres negativas, tanto en suero como en orina, y unos cambios ecocardiográficos y de resonancia que nos hagan sugerir pues, la presencia de amiloidosis. A este paciente se le realizó una biopsia de tejido graso subcutáneo, se le hizo una coloración de rojo Congo, la cual fue negativa para depósito amiloide, y se le hizo una biopsia endomiocárdica. Esta es la hematoxilina eosina del paciente y podemos ver que normalmente el tejido miocárdico se debe comportar como nos vemos acá más o menos. Es la presencia de células muy cercanas entre ellas, ¿sí? Que se deben ver muy unidas y la cantidad de espacio extracelular que hay entre ellas en una parte del tejido realmente debe ser muy pequeña. Sin embargo, cuando observamos esta hematoxilina eosina, pues vemos que los núcleos de los miocitos realmente están muy separados unos de otros. Vemos que aquí están estas células, hay un gran espacio en la mitad y después están el resto de células. Y este comportamiento se presenta durante toda la placa. Aquí podemos ver otra región, aquí podemos ver más regiones donde realmente la cantidad de células es muy pequeña. Aquí también hay otras alteraciones y esto nos hace pensar que hay unos depósitos en medio de las células. Cuando se hace la microscopía de luz y lente birrefringente, pues podemos ver que todo este depósito que hay en medio de los miocitos, pues va a ser verde manzana. Este es el verde manzana realmente, aquí hay más amarillo. Pues ahí ya es, digamos que a veces se tiene que ser muy estricto con la refringencia en la coloración verde manzana, que aquí la podemos ver. Y cuando esta es una lámina también de la biopsia endomiocárdica del paciente, esta es la tinción de rojo Congo y esta es con la luz birrefringente o luz polarizada. Entonces vemos aquí que este rojizo que se ve por toda esta área, pues realmente es muy diferente al que se ve, por ejemplo, en esta área. Y esto habla de unos depósitos en medio de los miocitos. Cuando se le hace la luz birrefringente, pues vemos claramente cómo esto pues pinta en verde manzana, siendo positiva para depósito de amiloidosis. Aquí vemos más grande pues la muestra de la histopatología. Bueno, teniendo en cuenta pues todos estos hallazgos, se le hace al paciente un diagnóstico de amiloidosis cardíaca que por los hallazgos de la gammagrafía con pirofosfato y de los hallazgos a través del ecocardiograma, de la resonancia y confirmado a través de histopatología, pues se sospecha que el paciente cursa con una amiloidosis tipo ATTR. Se le realiza un test genético para determinar si estamos frente a una amiloidosis tipo ATTR wild type o frente a una ATTR variante, pero realmente hasta el momento no tenemos el resultado de este estudio genético. La amiloidosis ATTR pues realmente es una alteración en la proteína de la transtiretina. La proteína de la transtiretina es una proteína plasmática que es tetramérica. Lo que hace normalmente, pues ella es transportar la tiroxina y la proteína ligada al retinol. Realmente, pues es la amiloidosis hereditaria, la tipo variante, es la amiloidosis hereditaria más común, se presenta 0.3 casos por millón por año
y la edad promedio de presentación es los 68 años. Se considera pues que todos los tipos de ATTR generalmente son de pacientes más adultos y antes se consideraba que era más frecuente la tipo AL que la tipo ATTR. Sin embargo, esto ha cambiado a través del tiempo y podemos, en algunos reportes, realmente la ATTR es más frecuente que la AL. Pues la wild type es causada principalmente por el envejecimiento. Ahí se reportan de 155 a 190 casos por millón por año. Puede estar presente hasta en el 13% de los pacientes que se presenten o debuten con una falla cardíaca con fracción de eyección preservada y en el 16% de los casos con estenosis aórtica severa. El 25% de las autopsias de pacientes mayores de 85 años pueden tener depósitos de amiloide tipo ATTR y el promedio diagnóstico de esta enfermedad es 75 años con una sobrevida de 3.6 años al diagnóstico. Realmente puede haber una sobreposición entre la presencia de amiloidosis ATTR tipo variante con amiloidosis tipo AL o de una ATTR asociada a un MGAS. Dentro de la ATTR variante o hereditarias, pues realmente corresponden al 10% de la amiloidosis diagnosticada. El número, pues lo que les había mencionado previamente, realmente los pacientes con ATTR, su número se ha incrementado de forma significativa en los últimos años. Esto principalmente se considera que es porque se ha sensibilizado un poco más frente a la entidad y se está diagnosticando un poco más que antes. Realmente pues hay hasta 120 tipos de variantes de la transtiretina, siendo el ATTR VAL 122, que es el cambio de una valina por una isoleucina en la posición 122, es una de las más frecuentes, y la ATTR, que es el cambio de una valina por una metionina en la posición 30, y ahorita esta variante también ha cambiado por la posición 50. Esta variante de VAL 122 por isoleucina realmente puede estar presente en el 3.5% de la población norteamericana, negra, afroamericanos, norteamericanos, y pues suele ser de predominio cardíaco. Esta variante B30M o B50M la vamos a encontrar principalmente en Suecia, Japón y Portugal, y esta variante se asocia más a cambios neurológicos o de polineuropatía. Entonces, ¿cuál es la diferencia pues, entre los dos tipos de ATTR? Realmente pues, la prevalencia es la que ya les había mencionado, la presentación de la wild type de 60 años, de la variable heredada o EMI, en este caso pues, puede ser un poco más jóvenes, y esta wild type va a ser de predominio masculino, y la variable generalmente va a ser un fenotipo mucho más agresivo. Como les decía, esta hereditaria pues, va a estar más asociada principalmente a los cambios neurológicos, y la wild type, la mayoría de asociaciones con estenosis del canal lumbar. Cuando se evalúa, por ejemplo, el compromiso cardíaco de los diferentes tipos de amiloidosis, vemos que la wild type va a tener un compromiso cardíaco pues, en el 100% de los casos. La variante va a variar entre el 30 y el 100% de los casos, y la tipo AL va a tener hasta un 70%. La AL va a tener un promedio de vida muy corto, realmente aproximadamente 2 años desde su diagnóstico, y las ATTR van a tener un poco más. Sin embargo, cabe mencionar que la mayoría como de la presentación es de ancianos o de edad adulta. Realmente se van a presentar ya en estadios más avanzados de la enfermedad, con mayor compromiso cardíaco. Esta otro tipo de amiloides, la de depósito amiloide sérico tipo A, pues es menos frecuente que tenga un compromiso a nivel cardíaco, igual que la tipo A gel, por alteraciones de la proteína de gel-solin, y que solamente puede tener un compromiso hasta del 5%. Otra que es muy frecuente que afecte el corazón es la amiloidosis por compromiso de la beta-2 microglobulina. Esto simplemente para mostrarles que hay unos scores de estadiaje para la amiloidosis tipo AL y ATTR. Realmente se han reportado múltiples scores de pronóstico, donde la mayoría lo hacen a través del seguimiento de medición de 2 parámetros, troponina T o INT-proBNP.
realmente el paciente, pues, de nuestro paciente cursa con una troponina muy elevada por encima de 50 y un NT-proBNP en 7461. Este es una propuesta de seguimiento en el tiempo de estos pacientes. Realmente, pues, la amiloidosis tipo A eleva tiene una mortalidad muy rápida y los pacientes tipo ATTR realmente se le deben seguir a través de la realización de un electrocardiograma, test hematológicos que principalmente se van a basar en NT-proBNP y la troponina y la medición ecocardiográfica o de resonancia cada 12 meses con un Holter. Hablemos un poco de tratamiento de estos pacientes. Pues realmente lo que debemos hacer es adicional pues, al manejo de la amiloidosis. Debemos tener en cuenta cualquiera de las complicaciones asociadas, como los trastornos del ritmo, bloqueos AB y la estenosis aórtica o los eventos trombóticos. Pues el manejo específico principalmente trata de modificadores de la enfermedad. Lo que van a hacer es pues, controlar la liberación de la proteína precursora amiloide o su depósito compuesto en fibras. Para la amiloidosis tipo AL, realmente vamos a necesitar un manejo multidisciplinario en conjunto con hematología y pues ellos van a sugerir este tipo de medicamento de manejo quimioterapéutico, pues el cual no vamos a ahondar en esta charla. Pero sí es importante hablar de manejar cualquiera de las complicaciones de los pacientes con amiloidosis. Entonces, pacientes que sí presentan con estenosis aórtica, pues realmente si el paciente cursa con amiloidosis y estenosis aórtica, esto le confiere un peor pronóstico y pensar, por ejemplo, en el TAVI como una posibilidad de manejo para esta entidad. Si los pacientes con amiloidosis tienen un alto riesgo embólico, incluso ellos pues, recomiendan seguir la anticoagulación no guiados por el CHAS-VAS, sino que teniendo en cuenta el alto riesgo y si encontramos un paciente en algún momento con un episodio de fibrilación auricular, independiente de CHAS-VAS, recomiendan anticoagularlo. Alteraciones de la conducción, pues la necesidad de marcapaso o de cardioresincronizador, dependiendo pues de lo que se considere pues en las indicaciones que ya conocemos y siempre pensar en estos dispositivos teniendo en cuenta el promedio de vida de estos pacientes. Falla cardíaca, es importante mencionar acá que estos pacientes deberíamos evitar la prescripción de betabloqueadores y calcioantagonistas no dihidropiridínicos, asimismo como la utilización de los IECA o los ARA2. Estos pacientes van a realmente a tolerar muy mal este tipo de medicamentos y uno de los signos que nos hizo sospechar también al principio era que el paciente inicialmente no había tolerado el nebivolol que le habían iniciado. El manejo principalmente pues, de la hipertensión y de la parte de falla cardíaca va a ser a través de los diuréticos. Vamos aquí a encontrar un aspecto muy importante que vamos a tocar más adelante, que es la posibilidad de trasplante cardíaco en casos muy seleccionados. La fibrilación auricular, principalmente, pues el uso de amiodarona, deberíamos usarlo preferiblemente pues, en estos pacientes pues la ablación la ablación NFA pues realmente es muy controversial. En arritmias ventriculares, aquí entramos en un campo que realmente es muy discutido. Sí se recomienda la colocación de desfibrilador para prevención secundaria, sin embargo, a pesar que los pacientes pues, pueden tener alto riesgo de arritmias ventriculares, la indicación de cardiodesfibrilador en prevención primaria realmente no hay una recomendación fuerte a nivel de las guías para esta condición. ¿Qué otros tipos de estudios tenemos? Otros tratamientos, perdón. Pues tenemos últimamente, ha sonado mucho el patisiran, el inotersen, el tafamidis, que realmente son medicamentos que son ideales principalmente para amiloidosis tipo ATTR asociado a cambios neurológicos. El patisiran y el inotersen va a tener su efecto principal va a ser a nivel de la síntesis de la supresión de la proteína. El tafamidis, que vamos a hablar un poco de él, que es la estabilización de la proteína. Y también podemos tener un target en la eliminación de los depósitos, que se va a hacer a través de la doxiciclina. Sin embargo, pues no hay estudios grandes que avalen pues, el uso de la doxiciclina como terapia en estos pacientes. El trasplante hepático en amiloidosis por tipo ATTR realmente pues, está más claro el beneficio, principalmente a nivel de la calidad de vida y la sobrevida en pacientes
con ATTR asociado a la alteración de la valina y la metionina en la posición 50 pues es la mutación más frecuente a nivel mundial, principalmente a nivel de Portugal, Japón y Suecia. A pesar pues, de lo que se pretende con el trasplante hepático es la supresión de la producción de la transtiretina mutada, pero pues esto puede continuar la progresión cardíaca y neurológica y pues, persistir los agregados de los depósitos de las proteínas. El tafamidis, pues realmente el tafamidis lo que va a hacer es detener la disociación de tetrámeros en monómeros de la transtiretina. Lo que va a hacer es un bloqueo de la cascada amiloidogénica y es un estabilizador que se une al espacio libre del tetrámero en donde se une la tiroxina. Realmente tiene solamente un estudio aleatorizado controlado, que es este estudio que salió en el 2018 en el New England Journal. Es un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado por placebo, en fase 3 en ese momento, donde se estudiaron 441 pacientes con amiloidosis por transtiretina y se aleatorizaban a 3 grupos. 2 pacientes iban a dosis de 80 miligramos de tafamidis, uno iba a 20 miligramos de tafamidis y 2 iban a placebo. Se hizo un seguimiento a 3. Julián, creo que se Julián, se te fue la bloqueó señal. la señal. Sí, señor. Ya me estoy comunicando con el doctor Medina. Gracias, Juan David. Natalia, si estás por ahí cerca, Julián, para que me ayude, por favor. Juan David, de pronto avísenle a Camilo porque él estaba en la unidad con él. Listo, doctor Flores. Aló, perdón, hubo problemas como con la conexión. ¿Me escuchan ahí? Ahí te escuchamos, Julián. Sí, sí, señor. Sí, Julián, te escuchamos. Adelante. Perfecto, ya vuelvo a compartir, perdón, y seguimos en la presentación. ¿Alcanzaron a escuchar el artículo del New England Journal o quedamos más atrás? Quedamos en el primer slide y yo creo que ya podemos ahí progresar ese slide. Ok, perfecto. Entonces, realmente este estudio, pues, lo que trató de evaluar, pues, fue la mortalidad o la mortalidad por todas las causas y la mortalidad por todas las causas y realmente cuando se comparó el placebo con los pacientes con tafamidis, pues realmente vemos que sí hay una menor mortalidad pues, en el grupo de tafamidis con una disminución del 30%, con un intervalo de confianza que no pasa a la unidad. Y hay que tener en cuenta pues, en este estudio pues, los criterios de exclusión, porque realmente pues, uno debería tenerlos en cuenta para escoger muy bien los pacientes que se van a beneficiar pues, con la terapia de tafamidis. Son pacientes que tengan falla cardíaca por otra causa, que tengan clases funcionales muy deterioradas, presencia de amiloidosis tipo AL, recordemos que solamente es por transtiretina, de deterioro de la función renal de forma importante, elevación de transaminasas 2 veces por encima del límite superior normal, o la presencia de un dispositivo cardíaco. Realmente cuando se hace la evaluación por hospitalizaciones, realmente también hay una disminución con un riesgo relativo de 0,68 respecto al placebo. Y recordemos aquí, pues, cuáles son los pacientes que más se benefician de esta terapia. Pues realmente este es como el análisis completo, que realmente sí tiende a favor del tafamidis, pero miremos que los que mejor les va realmente, pues, son los pacientes con ATTR tipo wild type, que tengan clases funcionales 1 o 2, y la dosis que debería usarse pues, es 80 miligramos. Cuando evaluamos el desenlace, este es el desenlace sobre vida, y cuando evaluamos el desenlace de hospitalización cardiovascular,
pues vemos que también son los que más se benefician son los pacientes con ATTR tipo wild type. Esto simplemente también se me hizo una medición del test de caminata de 6 minutos y calidad de vida con el cuestionario KCCQ. Realmente así hay una diferencia importante, pero realmente miremos que el comportamiento de las dos siempre es hacia negativo. Es decir, el tafamidis lo que va a hacer es que no empeore tanto, pero igual van a empeorar. Esto es el aval que tiene pues, el medicamento del Ministerio de Salud. Realmente el trasplante cardíaco, pues no hay unos estudios grandes que puedan avalar el trasplante cardíaco como terapia pues, para la amiloidosis. Esto es un estudio de un centro muy grande que se hizo, ya no recuerdo en dónde, pero realmente se trataron 31 pacientes con trasplante cardíaco, de los cuales 13 eran por amiloidosis tipo AL y 18 por ATTR, de los cuales el 50% de estos pues eran por wild type. Aquí vemos las características basales de ambos grupos y realmente lo que podemos observar es que cuando se evaluaron las características, lo que trataba este estudio era evaluar características pretrasplante de las amiloidosis tipo AL y ATTR y con respecto a las características post-trasplante comparados con una población que se trasplantaba por otra causa que no fuera amiloidosis. Cuando se evaluaron las características post-trasplante, realmente no encontraron unas diferencias en el sangrado postoperatorio, la presencia de falla renal, la infección, rechazo o malignidad. Asimismo, pues no había una diferencia importante en la mortalidad cuando se comparaban. Los azules son los pacientes con todas las amiloidosis y los rojos son pacientes trasplantados cardíacos por no causas de amiloide. Y realmente no hay una disminución significativa de la mortalidad en los dos grupos con una P no significativa. Realmente, como conclusión de este artículo, los autores refieren pues, que el trasplante cardíaco pudiera ser una opción terapéutica efectiva en pacientes con amiloidosis cardíaca, pero realmente la selección de estos pacientes debe ser de una forma muy cuidadosa porque los resultados pueden ser similares en ambos casos. Por último, hablemos de CDI como prevención primaria. En estos casos les comentaba que realmente es un tema muy debatido debido a que no hay un consenso respecto a la recomendación de CDI como prevención primaria en estos pacientes. Esto es un estudio en el cual de casos y controles, realmente lo que se evaluaron fue 91 pacientes con amiloidosis cardíaca. Lo que se hicieron fue, se compararon los pacientes que tenían amiloidosis con indicación de que tenían un CDI como prevención primaria, que eran 23, los de prevención secundaria todos fueron excluidos, y se comparaban entonces a pacientes con amiloidosis que tenían dispositivos como prevención primaria, amiloidosis sin dispositivo y unos pacientes, un grupo control. Realmente, pues estas es las características basales de los tres grupos, pacientes con CDI asociado a amiloidosis cardíaca sin CDI y pacientes con CDI no, por casos no amiloides. Realmente, cuando se evalúan pues, los desenlaces, principalmente se trataba de ver sobrevida. La indicación, pues, realmente hay una diferencia significativa pues, entre las dos curvas de los pacientes que tienen amiloidosis asociados a un CDI, pero versus los pacientes que solamente tienen CDI sin cardiopatía. Pero es que ya tenemos en cuenta que realmente que los pacientes con amiloidosis sí tienen mayor muerte, incluso en los 3 o 4 años siguientes, dependiendo del tipo de amiloidosis con AP significativo. Pero cuando se hace la comparación realmente a la medición a 5 años entre los pacientes con amiloidosis sin CDI y los pacientes con amiloidosis con CDI, realmente a 5 años la sobrevida tampoco cambió. Entonces, es allí donde realmente se debate mucho si los pacientes se beneficiarían de la colocación de un CDI como prevención primaria. Cuando se evaluaron otros marcadores como la presencia de TB no sostenida o síncopes, pues realmente estos eventos también son más frecuentes en los pacientes con amiloidosis, pero no se relacionan con una mayor causa de muerte en estos pacientes. Vemos aquí que la P es no significativa. Y por último, pues cuando hacemos la comparación entre los dos grupos de pacientes con amiloidosis, pues cuando se hace las mediciones del número de meses entre el diagnóstico y la muerte del paciente, realmente esto no es significativo. Aquí vemos una P de 0,75. ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa?
Primero, pues la amiloidosis es una enfermedad que no es tan infrecuente y es importante tenerla en cuenta con diagnósticos diferenciales de cardiopatía hipertrófica. Recordemos los red flags que hablamos al principio. De hablar de puntos claves y que son importantes para pensar en la amiloidosis. La primera es la disociación voltaje en el electrocardiograma con los hallazgos ecocardiográficos. La disminución del estrés en eco con el comportamiento en ojo de buey o bandera de Japón, el engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, que lo mencionan aquí mayor a 12 milímetros, y la medición del sector interauricular, que también tiene un valor predictivo positivo muy importante para cardiopatías infiltrativas. La importancia de la realización de un enfoque sistemático es importante pues, para la realización de un diagnóstico acertado y un tratamiento oportuno. Y no siempre se requiere biopsia para el diagnóstico de amiloidosis. Recordemos que la ATTR pudiera eximir el diagnóstico histopatológico. Tener en cuenta el test genético en amiloidosis tipo ATTR para determinar el manejo médico adicional y el manejo multidisciplinar va a determinar una mejor terapia de tratamiento. Muchas gracias. Excelente, Julián, muy bonito el caso. Y Julián, excelente la revisión, Julián. Tengo una sola pregunta, Julián. ¿De la biopsia se prefiere ventrículo derecho o hay estudios de biopsia en ventrículo izquierdo? Realmente se prefiere siempre hacer la biopsia pues, a través del ventrículo izquierdo. Realmente, si bien pueden haber complicaciones asociadas pues, a esta terapia, realmente en centros especializados como el de nosotros, realmente las complicaciones son bajas, pero siempre se prefiere pues, el ventrículo derecho, disculpen, siempre se prefiere el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, porque realmente el depósito, como vimos en las imágenes, es de todo el miocardio, no solamente como las cardiopatías tipo hipertensivas o otro tipo de cardiopatías hipertróficas donde es segmentario. Esta amiloidosis realmente compromete todo el miocardio y pues uno pudiera tomar la biopsia del ventrículo derecho. Juan David, adelante. Ok, mil gracias. Doctor Héctor. Doctor Héctor excelente revisión, excelente revisión, Julián David. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por esta oportunidad de educación médica continua. A Julián, felicitaciones, un caso muy bien presentado y contundente. Yo quería hacer como varios comentarios para los fellows que se encuentran acá de Colombia. Es recordar que la amiloidosis cardíaca no es tan infrecuente como lo dejó muy claro Julián, que es la gran simuladora, pese a que nos han enseñado que debemos buscar los fenotipos hipertróficos. Recuerden que ella se puede presentar con fenotipo hipertrófico, con fenotipo restrictivo o con una combinación overlap entre hipertrófico y dilatado en fases avanzadas. Lo segundo es que siempre que tengamos un paciente con sospecha de amiloidosis cardíaca, lo primero que debemos en el mayor tiempo posible es descartar amiloidosis primaria o amiloidosis AL. En Puerta de Hierro, García Pavía me dejó una enseñanza y es que tenemos 7 días para descartar amiloidosis AL. Entonces el mensaje es: en Colombia tenemos que tratar de no llevar más de una semana en descartar la amiloidosis AL. El segundo concepto que les quiero dejar es que los pacientes cardíaca y fibrilación auricular no aplica hacerles el chatbox. Si ustedes ven en el documento Juan David, se te ocurrió. Pues te perdió la transmisión, Juan David. Listo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha mejor, doctor. ¿Hasta dónde me escucharon, perdón? Fue muy breve, lo que decías de 10 España. segunditos. La evaluación del chatbot, Doc. Listo, en el chatback. Entonces, básicamente el chatback no aplica para los pacientes con fibrilación auricular no valvular y amiloidosis. El consejo es que esos pacientes tienen alto riesgo cardioembólico. Si ustedes observan la guía 2020 o el documento 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología y Fibrilación Auricular, a las miocardiopatías hipertróficas, especialmente a las amiloidosis, se les agrega un punto. Entonces, ser muy agresivos y tratar de anticoagular antes de tiempo, pese a que el chatback está en esa guía con miocardiopatías hipertróficas, probablemente la recomendación de los expertos es que los pacientes con amiloidosis confirmada cardíaca y evidencia de fibrilación auricular deben anticoagularse de manera temprana. Lo tercero es que los medicamentos de insuficiencia cardíaca crónica, avanzada o crónica o normal que tenemos en guías probablemente no le va muy bien al paciente
ojo con la titulación de medicamentos, ellos son intolerantes a los diuréticos, son intolerantes a los betabloqueadores y probablemente a otro tipo de vasodilatadores que hacen parte del estándar de tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En los pacientes que tienen fibrilación auricular, no utilizar digitálicos para control de respuesta ventricular, porque como tienen un tejido amiloideo, se sabe que en ese tejido amiloideo probablemente hay una injerencia hacia concentraciones mayores de digoxinemia con eventos adversos grandes. Hasta hace algunos años, el tratamiento de elección era el trasplante combinado corazón-hígado en pacientes con evidencia de transtirretina, ¿sí? Con el advenimiento de los estudios que han ido saliendo, especialmente el Tafimidis y los silenciadores que vienen probablemente en los próximos años, la tendencia es tratar de captar estos pacientes tempranamente para no meternos en una clínica de insuficiencia cardíaca avanzada donde debemos pensar en un trasplante combinado. Este estudio que mostraste, Julián, de 32 pacientes es muy interesante, pero definitivamente a la hora de ir a trasplantar a un paciente de corazón, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos tenemos que ir también con hígado o no? Esa es una gran duda. Y por último, no olvidar que las miocardiopatías hipertróficas genéticas tienen el 40-60% mutaciones conocidas de origen sarcomérico, pero que hay un 10% que son las fenocopias y la principal fenocopia de ese 10% son las amiloidosis, que es este caso que acaba de mostrar Julián David. De antemano, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan David. Veo dos manos levantadas porque John Freddy pidió la palabra y luego el doctor Noel Flores. Bueno, buenas noches al doctor, muchísimas gracias, una excelente revisión. Mi nombre es John Frey, yo soy fellow de cardiología de la Universidad de Antioquia. Dos consideraciones al respecto con relación fundamentalmente a la gammagrafía. Yo creo que, pues digamos que a pesar de que sabemos que hay elementos en la imagen, sobre todo como en la resonancia magnética, en la que el volumen extracelular está claramente más aumentado en la TTR, aún así en términos generales la imagen pues no es suficiente para dirimir la posibilidad de una L con una TTR y en ese sentido la medicina nuclear pues ha mejorado considerablemente pues al menos nuestra interpretación de esta condición. Digamos que en ese sentido los radiotrazadores también en la misma dirección han ido mejorando precisamente nuestra comprensión y la capacidad que tenemos de distinguir una L de una TTR, que es pues un aspecto creo que fundamental en el abordaje terapéutico, obviamente de dos entidades que tienen un comportamiento diametralmente opuesto, especialmente una L que, como lo dijo el doctor, de manera temprana tiene un comportamiento usualmente catastrófico. En ese sentido, pues no sé, digamos, qué percepción le quedó, al menos desde su revisión, con relación al uso de nuevos radiotrasadores, al uso del PET con el fluoruro de sodio o incluso en pacientes portadores portadores de mutación ATTR, evaluación de parámetros como el estudio de metayobensilguanidina como análogo a la norepinefrina para esos pacientes con relación a la intervención temprana y cómo quizá que yo pues creo que todos entendemos el papel que ha ido ganando y perdiendo la medicina nuclear, pero creo que este es un tema en el que se mantiene de manera muy sólida y precisamente en este aspecto con los radiotrazadores y con estudios como los estudios de inervación nos pueden mejorar la comprensión de los aspectos pronósticos de la enfermedad. Entonces quisiera saber cuál fue la percepción del doc, al menos en el aspecto diagnóstico y pronóstico de estas herramientas como es la medicina nuclear. La respondo, Julián. Yo la respondo esa pregunta. 3 mensajes, doctor, muchas gracias por su pregunta. Lo primero es que este flujograma que nació más de los europeos que los americanos, y lo puedo decir que surgió más de Inglaterra y de España, surgió la gammagrafía corporal en un escenario donde primero hicieron un estudio más o menos de 1.100 pacientes con gammagrafía corporal y vieron que había una prevalencia del 2 al 5% de pacientes que incidentalmente captaban el corazón. Entonces de allí surgieron las primeras observaciones para lo que hoy conoces en los flujogramas europeos y en flujogramas americanos.
Lo segundo es que la gammagrafía debe tener un protocolo especial, no es cualquier radiotrazador. Hay 2 radiotrazadores que tenemos en Colombia y 3 que hay en Europa y en Estados Unidos. Y la ventaja de la gammagrafía sencillamente es que es costo-beneficio. Una gammagrafía es económica, fácil de hacer en un nivel 3-4, pues con la tecnología adecuada y con un equipo muy bien entrenado, fácil de interpretar con ese score de Padua, ese score italiano de 1, 2 o 3 o 0. Hay mucho tipo de imágenes y de ayudas diagnósticas, pero las que nombraste definitivamente, primero, no son costo-beneficio y segundo, creo que todavía no tienen estudios importantes para que entre dentro del flujograma diagnóstico. Si vos ves este caso clínico que hicimos con Julián y con todo el grupo de Fundación Valle y Lili, tratar de hacer un escenario de cómo debería ser el assessment de estos pacientes. Si vos te vas de pronto a algunos papers americanos o canadienses, cada uno tiene una preferencia, ¿sí? De acuerdo a cómo va el flujograma. Pero lo importante es que esto ya es un consenso europeo de la Sociedad Europea de Cardiología y de Miocardiopatías, donde nos sugieren que probablemente es donde tenemos más evidencia y fuera de eso un costo-beneficio adecuado. Entonces el mensaje grande es tratemos de utilizar en el escenario adecuado la gammagrafía, en nuestro escenario colombiano. Es mucho más económico que una resonancia magnética de corazón y ojo que no estoy diciendo que no lo utilicemos y probablemente es más económico que algunas tinciones especiales histopatológicas que no nombramos acá para algunos escenarios de amiloidosis. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Doctor Flores, adelante. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a Julián por la excelente presentación. Es claro, pues, que uno ve que en los últimos años ha habido un gran interés por hacer diagnósticos de amiloidosis cardíaca, para una entidad que a pesar de su frecuencia no se hacía, ¿cierto? Y en los congresos internacionales uno ve que le dedican tiempo a esta patología en diferentes escenarios. Sin embargo, cuando presenta la charla Julián, uno ve que al comienzo habla de que los pacientes con septum o pared posterior mayores de 12 milímetros y alguno de varios factores que están ahí, que son factores muy frecuentes en la población, sobre todo la población mayor, debería uno buscar amiloidosis. Me queda la idea como que de pronto hubiera una gran presión para tratar de encontrarla y esto haría de que pudiéramos de pronto realizar demasiados estudios en población que de pronto no va a tener el diagnóstico y eso es utilización de recursos. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto, pero los pacientes con 12 milímetros de septum o pared posterior son muchísimos y que tengan más de 65 años o otros factores que nombran ahí son bastante, entonces no sé si todavía falta aclarar un poquito estas banderas que nombraron como banderas rojas, a disminuirlas un poco, sacar unas que sean mucho más específicas para la enfermedad. No sé si alguien tenga un comentario al respecto. Yo creo, doctor, pues dentro de lo poco de conocimiento que realmente, o la poca experiencia que tenemos nosotros pues, respecto, los feros, respecto a la entidad, pues realmente pienso que simplemente lo que trata el artículo de que propone estas banderas rojas es pues tener una mayor sensibilización debido pues a que en ocasiones, en una gran proporción, hasta 13 o 15% de los casos, incluyendo pacientes con falla cardíaca de fraccionación preservada, pues pueden tener un compromiso concomitante. Pienso que es simplemente como tener un punto en la parte de la sensibilidad a este diagnóstico. Yo tengo una pregunta particular sobre el caso, Julián, y nuevamente muy bonito las imágenes, muy lindas, las de resonancia también muy bonitas de Mauricio, y es si era necesaria la biopsia. Es decir, teniendo el electrocardiograma de bajo voltaje, el electrocardiograma clásico, las imágenes de resonancia que mostraban tan bonitas de Mauricio y el pirofosfato positivo, pues ya estaba prácticamente hecho el diagnóstico. Creo que hay debate sobre si es necesario, dado pues que todas las características clínicas y por imágenes apuntan hacia el ATTR, pues hacer la biopsia. Y la otra pregunta que tenía era en una población muy particular que es la estenosis aórtica,
si ustedes de rutina o si están tratando de pronto de aplicar esas banderas rojas que mencionaba que le quedan uno sonando después de la presentación para ver si hay coexistencia de las dos enfermedades, porque definitivamente, pues, a pesar de que el TAVR, como ustedes lo mencionaban, Julián, es una muy buena opción para estos pacientes. Algunas personas, inclusive en Puerta de Hierro, se hacen la pregunta si vale la pena hacerle una operación tan costosa a un paciente cuyo pronóstico por amiloidosis de pronto no es necesariamente el mejor. Esas eran las dos cosas que quería, pues, preguntar. Doctor, respecto a la primera, si realmente era necesario o no le era necesario la biopsia, pues si bien el resultado, digamos, de la gamografía con pirofosfato fue bastante concluyente, incluso pues fue una captación muy alta, para determinar la posibilidad de tratamiento en Colombia es necesario tener un diagnóstico histológico, según lo que averiguamos, porque pues digamos que hay unas indicaciones propiamente de la parte del tratamiento a través del INVIMA. Entonces, pues consideramos en el grupo pues la realización complementaria del estudio y de hacer el diagnóstico histopatológico para no tener pues como ninguna alteración en la parte del tratamiento que pues estamos esperando el test genético en este caso del paciente para poder ofrecer, si diferenciar pues qué tipo de ATTR pudiera hacer para ofrecer la mejor terapia. Eso pues respecto a si era necesario o no la biopsia. La otra pregunta fue la estenosis aórtica, Julián. Pues aquí sí entra un poquito el desconocimiento si rutinariamente de pronto el doctor Velázquez puede saber si en la parte de la estenosis aórtica se le hace todo el estudio pues de considerar la posibilidad de la amiloidosis. Realmente no sé si desde el momento inicial realmente pensamos en la posibilidad. Sin embargo, considero pues que el grupo de fundación está bastante sensibilizado frente a los hallazgos imagenológicos y la posibilidad de una amiloidosis como diagnóstico diferente. Creo que nos ha faltado un poquito de pensar en la amiloidosis como parte del cuadro clínico de un paciente con estenosis aórtica. Hasta ahora, todos los TAVIs que hemos hecho, ninguno hemos demostrado estenosis aórtica asociado a amiloidosis, pero pienso que debemos comenzar a estudiar ese tema. Doctor Medina. Sí, señor. Yo quería hacer un comentario de acuerdo al comentario que hizo el doctor Noel Alberto Flores, que es un comentario muy interesante porque esa pregunta se le ha hecho a los expertos en diferentes escenarios. Recordar que el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica genética tiene que ver con ausencia de condiciones de carga, ¿sí? Ausencia de condiciones de carga y con septum mayores de 15 milímetros o mayor de 13 milímetros con antecedente de muerte súbita en primer grado de consanguinidad. Ahora bien, la miocardiopatía hipertrófica que pueda tener un origen ATTR, ya sea de origen genético o de wild type, se sale de pronto de esa definición de condiciones de carga porque ya sabemos que muchos de estos pacientes tienen pluripatología, entre esos hipertensión arterial, estenosis aórtica, otras valvulopatías. Entonces, cuando le preguntaron a Perrier, a Elio Duamaquena o a Pablo García Pavía, ¿por qué se habían bajado tanto en el grosor del septum? La respuesta fue muy contundente y muy aproximado a lo que Julián respondió. Probablemente no hay que tamizar todos los pacientes que tengan septum mayor o igual a 12 milímetros, pero sí hay que unirlo a las variables de banderas rojas para comenzar a sensibilizar a la población médica especializada y no especializada de tratar de captar esos pacientes tempranamente. Entonces, el mensaje que hay que dejar es que no todo paciente que tenga septum mayor de 12 tiene una entidad de estas, ni mucho menos, como lo dice el doctor Noel Alberto. Sería meter en una bolsa un número importantísimo de pacientes, pero sí saber que probablemente hay una serie de pacientes que debo aplicarle ese flujograma y comenzar a chulear si en algún momento hay una bandera roja. Sí, sí, correcto. De acuerdo. De acuerdo. Me parece que si bien lo que dice el doctor Flores es cierto, pues como decía un profesor mío, no hay que enfermar a la gente
porque pues 12 es mucha la gente que entraría en ese paquete. Creo que es como la combinación entre el reporte ecocardiográfico y que el clínico tenga esas banderas rojas muy metidas y de esa forma pues se genera un filtro más, se hace un poquito más selecta la remisión a pacientes porque es como decíamos, la resonancia, el pirofosfato, todos esos exámenes tienen un costo alto para el sistema y la idea es llenarse uno de razones para enviar a los pacientes a hacer el examen pensando en que la pudieran tener, que no se les escape, pero pues tampoco sobre ofertar exámenes a pacientes que quizá no lo necesitan. El doctor Noel Alberto tiene la mano levantada. No, Juan David, no la había bajado. Gracias. Bueno, creo que ya se nos acabaron las preguntas y nos pasamos del tiempo, pero no, excelente, Julián, muy bonito el caso, las imágenes y excelente la revisión, nos quedó supremamente claro y bueno, nos veremos la siguiente semana nuevamente para otra conferencia de Valle de Lili que siempre pues, nos muestra casos muy interesantes. Muchísimas gracias nuevamente a todo el grupo y felicitaciones por la presentación. Muchas gracias, doctor Medina. Gracias a todos. Que tengan una buena noche. Gracias por la invitación. Hasta luego, feliz noche. Bueno. Muchas gracias, doctor. Feliz noche Feliz para noche. todos. Adiós. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Gracias, doctor López, por el acompañamiento. Muchas gracias.